Muchas gracias a los que están subidos a este encuentro a través de Zoom. Y bien, vamos a tratar un tema de una trascendencia realmente grande. Nuestro encuentro se llama Cambios y continuidades en la política argentina luego del fallo de la Corte. Los expositores van a ser Julio Burman y Viviana Isasi. Viviana Isasi es doctoranda en Ciencias Políticas, licenciada y magíster en Comunicación Social y directora de Isasi Burman Consultores Políticos. Julio Burman es doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París, profesor de la Universidad de Buenos Aires y director de Isasi Burman Consultores Políticos. Los dejo con Julio y con Viviana. Julio, ¿vos sos el primero? No. Dale. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos convoca es, para algunos, un parteaguas en la política argentina, para otros un capítulo de un proceso bastante largo que lleva ya probablemente 17 años sería la fecha del comienzo de la causa Vialidad, pero en realidad esto comienza desde antes, ¿no? Cuando aparecen las denuncias de corrupción sobre el kirchnerismo, y es así, ¿no? Que muy importante de la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo que fue dominante en la mayor parte del siglo XXI en términos políticos. Esa podría ser una lectura posible. La otra lectura es que estamos ante un remanente de un antagonismo de otra época que está llegando a la orilla en los tiempos de Javier Milei, ¿no? Como si hubiera sido una botella del mar lanzada hace 17 años que tocó la orilla a destiempo, podríamos decir, ¿no? Porque si ustedes me preguntan si yo creo que la figura dominante de la política argentina es Cristina Kirchner, mi respuesta es no. Esto, aparte de que es un análisis político de los actores y de la opinión pública, también es algo que surge de datos, de encuestas, ¿no? Porque la verdad es que hoy la figura dominante en términos de apoyos y rechazos es Javier Milei. Y diría también que el propio Javier Milei se percibe a sí mismo, pero Javier Milei y el mileísmo, que es este movimiento que circunda la figura del presidente, se perciben a sí mismos como un momento también de inflexión en la política argentina. Ustedes dirán, esto no es nuevo, suele ser bastante frecuente este tipo de ideas, entre comillas, refundacionales, pero creo que esta vez sí está pasando algo distinto. Voy a parecer una suerte de entusiasta del fundacionalismo actual, pero ahora les voy a explicar por qué creo que esta versión es distinta. Pero bueno, voy a volver a la primera hipótesis. Si acaso estamos ante algo que es realmente, como dijeron algunos dirigentes, tal vez aquellos más vinculados al, entre comillas, extinto Juntos por el Cambio, que estamos ante un momento histórico. Alguno con mucho entusiasmo dijo que es el momento que es más importante de los últimos 20 años de democracia. Y bueno, creo que esa idea de que el fallo de la Corte significó ese punto de inflexión está bastante asociado a la primera forma de verlo, ¿no? Según esa forma de verlo, el sistema partidario argentino, que organiza el sistema político argentino, porque es uno de los componentes que son fundamentales para entender lo que es un sistema político, según esa forma de verlo, el sistema partidario aún está siendo deudor de aquella grieta, ¿no? Con la idea de que hay un peronismo y un no peronismo, en los términos de Juan Carlos Torres, ¿no? Como el tema central de la política argentina. Y bueno, en esa forma de verlo, que probablemente sea la que sostuvo durante un buen tiempo Mauricio Macri, ¿no?
en este primer año y medio de intentos de coaligar con Javier Milei. Según esa forma de verlo, tal vez el espacio no peronista es el que llega al poder ahora en una nueva versión, ¿no? La nueva versión liderada por Javier Milei, a quien Macri le traslada su liderazgo innovador y lo convierte en algo así como la versión más recargada de lo mismo, ¿no? Cuando el propio Macri dice en alguna conferencia, si vuelvo voy a hacer lo mismo pero más rápido, pareciera, en esa forma de verlo, que no es la mía, pareciera entonces que Milei sería eso, ¿no? El segundo tiempo recargado de Macri. Ahora, Milei no cree eso, y yo coincido en eso con Milei. Milei cree que la ruptura que él significa es de otro tipo, que él no está heredando el esquema de Torre, sino que él lo está atravesando y de hecho probablemente hasta pueda llegar a ser una destrucción, esa palabra un poco excesiva, ¿no? Pero una reconfiguración tan grande de lo que es el espacio peronista que Milei puede absorber buena parte de eso en forma casi estructural. Creo que esa es la discusión que para mí es la más interesante, si eso es o no es cierto, ¿no? Si Milei puede ser de alguna forma un nuevo peronismo. Hay algunos elementos para pensar que esto puede ser así, ¿no? En primer lugar, bueno, con Viviana tenemos un proyecto de investigación de consultoría que es una investigación aplicada, ¿no? Y medimos de forma sistemática la opinión pública, y nosotros tenemos que en el votante de Milei hay bastantes componentes del viejo, entre comillas, voto peronista, usando también toda la tradición de la sociología política de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La idea de que hay una regularidad sociológica del voto peronista, algo de eso pareciera tener Milei, lo vemos en el hecho de que el voto de Milei, sobre todo el voto más violeta, estuvo muy connotado en los barrios más populares, en las grandes urbes. Ahora lo estamos viendo también en los triunfos que está obteniendo Milei en las grandes capitales de las provincias, en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario. También en ese voto por Milei hay jóvenes que no conocen nada de esta grieta kirchnerismo-antikirchnerismo, jóvenes que están bastante alejados de todo esto, alejados del fallo de la Corte, que es el título de esta que nos convoca hoy, esta reunión. También hay interiores profundos de la Argentina, ¿no? Hay un voto por Milei que lo vemos en muchas localidades pequeñas, con mucha penetración de electorados religiosos, un tema que investigaba mucho Vianney y yo. Y también, si vamos a otros elementos más de la oferta, vemos que hay muchos componentes de peronismo en la nueva élite política violeta, ¿no? Figuras provenientes del viejo menemismo, el propio Daniel Scioli, todos los descendientes de Carlos y Eduardo Menem están ahí en el gobierno, el propio Milei que reivindica la figura de Menem. Por lo tanto, hay elementos para pensar que Milei atraviesa todo ese esquema y lo transforma, y si esto se estabiliza, hay que ver cómo le va a la Libertad Avanza este año. Tal vez estemos ante un escenario que ya va tomando formas más regulares y por lo tanto con viso de ser estructurales en el sistema partidario. Si es que tal cosa podemos verla así, yo creo que sí. Yo ahí soy politólogo convencional, creo que el sistema partidario sigue existiendo aún sin partidos políticos tan fuertes como en otra época, ¿no? Pero la idea de una estructura, una oferta que tiene forma de sistema, creo en eso, creemos en eso. Incluyo a Viviana acá también. Por lo tanto, la otra pregunta es, también como derivada de esta, ¿cuánto le interesa a este nuevo actor político Cristina? Fíjense lo que pasó cuando se supo el fallo de la Corte, ¿no? Varios protagonistas de aquella época, ¿no? Del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo, dicen esto es histórico, finalmente la República conoció la justicia, etcétera, etcétera. Y Milei y sus otros aliados en el manejo de las redes sociales dicen, vieron que yo no fui, vieron que yo no tenía que ver, o sea, yo, ¿no? O sea, la centralidad soy yo, vieron que yo no tengo nada que ver acá, ¿no? No hablan de Cristina, habla de él, porque Cristina es un personaje
aparentemente superado. Así que bueno, creo que ahí hay una pregunta que tal vez podamos, yo sé que acá el Club Político Argentino no es que vienen a escuchar a mí, sino que venimos a debatir entre todos, así que tal vez planteo esa pregunta, si este evento tan significativo como el fallo de la Corte que le pone la condena definitiva y la situación penal a Cristina es un parteaguas o el parteaguas ya se había producido y estamos ahora asistiendo a un evento de otra época. La otra pregunta que vale la pena hacerse es hacia adelante, que es un poco también otro tema que trabajamos en nuestro análisis más de coyuntura. ¿Acaso esta situación de Cristina en la prisión domiciliaria, pero prisión al fin, va a significar para ella una revitalización? Esa pregunta se la voy a dejar un poco a Viviana, pero yo creo que la pregunta que podemos hacernos, en primer lugar, es cuánto puede Cristina apelar hoy a un electorado que no está interesado en esta trama. La trama de Cristina sin duda es espectacular, ¿no? Incluyó viudez, incluyó intento de asesinato, incluye ahora la cárcel, tiene todos los condimentos de una telenovela de la nacionalidad que quieran ponerle, turca, mexicana o lo que sea. Y eso sabemos que es muy interesante para la política contemporánea, ¿no? Las grandes historias de liderazgos están atravesadas por el espectáculo, ya está escrito hace 30, 40 años esta idea, ¿no? Las trayectorias de Trump, de Lula, de Rafael Correa, de Marine Le Pen, son todas con estos condimentos de espectacularidad que muchas veces están guionadas por colegas nuestros, ¿no? El famoso storytelling, ¿no? Hace falta tener una historia fuerte para contar, no se trata simplemente de ser candidato, hace falta ser un candidato con una novela encima. Y bueno, uno dice, bueno, esta novela de Cristina sigue siendo atractiva, ¿no? Ahora todas las preguntas sobre la prisión domiciliaria de Cristina es si ella va a ser realmente una presa domiciliaria o va a ser una líder política en un departamento haciendo política cuatro paredes. Esa es una de las preguntas que están hoy en el debate de la coyuntura. Pero, o sea, esta es la pregunta, ¿no? ¿Esto le da una épica al cristinismo como para que pueda revitalizarse a la Lula, a la Trump, a la otros líderes que podemos pensar, a la Berlusconi tal vez? O la otra pregunta es si acaso esto al peronismo se le convierte en una carga aún más pesada. Porque, bueno, está Vicente Palermo, hay mucha gente que estudia mucho el peronismo acá, ¿no? Y el peronismo tuvo, no voy a hacer una periodización del peronismo, pero una forma de caracterizarlo es que hubo un peronismo de gobierno, otro peronismo de la resistencia, que es un peronismo fracasado, pero muy apelativo, y otro peronismo de la renovación. En mi humilde opinión, lo que le tocaba al peronismo después de 3 gobiernos de Cristina, contando el de Alberto, más el de Néstor Kirchner antes, era una nueva etapa de renovación, que esto no está agarrando a Cristina en su apogeo, está agarrando a Cristina en su etapa final. Cristina en nuestros registros tiene una imagen negativa de 66%, o sea, uno puede pensar, bueno, tal vez el 66% puede masajearse un poco y convertirse en un 60, en un 50 y pico. Aún así, es muy dura la imagen negativa de Cristina como para que ella pueda ser una líder política en una democracia como la nuestra, que ya sabemos requiere resultados mayoritarios. No se puede ser. O sea, el núcleo duro en la Argentina es limitado. No somos un sistema parlamentario, somos un sistema presidencialista, mayoritario en términos de voto presidencial, y Cristina ahí está vedada. Por lo tanto, bueno, lo que le tocaba ahora al peronismo era la renovación para poder producir nuevamente, si es que estaba en condiciones de ser un partido otra vez mayoritario, un candidato, porque un líder en Argentina es un candidato, ¿no? Un candidato en condiciones de tener mucho apoyo y de tener imagen negativa baja, que es algo que hoy no tiene, ¿no? Porque las figuras más connotadas, Cristina, bueno, su hijo, Massa, tienen realmente imágenes negativas tan altas que los convierten en inviables para hacer un proyecto político
alternativo. Bueno, yo creía que estaba en la etapa de la renovación del peronismo, que alguien tenía que ganar a Cristina, podía ser Kicillof, podía ser otro que había que inventar porque no hay nadie a la vista. Bueno, y para esa trama, la verdad es que esta es mi opinión, la situación de Cristina realmente es un obstáculo. Porque ¿en qué medida puede Cristina realmente convertirse en una personalidad a ser vencida, que es lo que se requiere para que otro liderazgo nazca, en casi toda la teoría del liderazgo, si acaso ella está en una situación de victimización carcelaria? O sea, ¿cómo hace Kicillof para ganarle ahora? No puede ganarle. ¿Puede Kicillof convertirse en un líder de alta popularidad siendo el delegado de Cristina? Tampoco. Cristina no tiene esas condiciones de ser king o queenmaker o kingmaker, como que no se llama, suponiendo que ella podía erigir a otra mujer. Por lo tanto, me parece que la coyuntura crítica en la que se encuentra el peronismo / kirchnerismo es absolutamente desfavorable. Y eso nos devuelve entonces a la otra pregunta que les hacía, y ahí le paso el micrófono a Viviana. ¿Acaso entonces no significa que Milei tiene razón? O sea, que esto es un conflicto de otra época, que lo tienen a Milei como la centralidad, y que en todo caso el fallo de la Corte viene a confirmar esto. O sea, una Cristina que le tocó la etapa penal justamente porque ya no es la figura central. Porque de alguna forma eso es lo que estaba planteando la emergencia del libertarianismo, o sea, el libertarianismo del mileísmo, quiero decir, ¿no? Que Cristina tal vez no había tocado fondo porque seguía formando parte de la centralidad. Es un poco lo que yo creo que está implícito en el mensaje de Milei. Cuando él dice, yo no tengo nada que ver acá, este es un tema de ustedes, señores de la grieta. Yo vengo acá después y soy el nuevo centro. Porque, bueno, ya todos conocemos este debate, ¿no? ¿Acaso Cristina sobrevivió tanto tiempo, a diferencia de Lula, que tuvo un proceso judicial mucho más veloz y lo llevó a la cárcel rápidamente, a una cárcel real, y de ahí salió? ¿Acaso Cristina sobrevivió tanto tiempo porque era el centro y entonces se la quería mantener con vida? Y ahora justamente como no es más el centro, pudo finalmente terminar siendo condenada. ¿Acaso justamente Cristina conoció la cárcel no por ser Lula, sino por ser justamente Cristina, la nueva Cristina, la Cristina que ya no es centro? Bueno, esas son preguntas que para mí son relevantes, en todo caso confirmatorias que estamos en otra época, es un poco lo que yo tiendo a creer. Pero bueno, no sé si querés agregar algo. Bueno, buenas noches. Agrego unos detalles nada más, pero solo a modo de colaboración. Me parece que, ya que tomó Julio el texto de Torres, hay un fragmento de Torres en un libro que se llama El Bicentenario, que habla sobre el tema de, él dice, la música que se perdió en la Argentina, que es el espíritu del ascenso social. Y me parece que tiene algo que ver con lo que estaba hablando Julio respecto de, en realidad, la narrativa política que tiene más fuerza en la Argentina, que es esto de quién representa en realidad las nuevas demandas que sobre todo tienen el nuevo elector, que si vamos a lo que es el padrón electoral, el 40% del padrón electoral tiene menos de 35 años. Entonces, estamos como en otras demandas, en otros clivajes, y me parece que eso que Torres advierte en ese texto, que es riquísimo, que tiene que ver con esto de que la Argentina hace un ejemplo muy gracioso respecto de una señora que va a Brasil a un estacionamiento, una señora de clase alta, y trata de decir, bueno, yo estaciono acá porque quiero, y la persona que está ahí en el estacionamiento dice, no, perdón, ¿usted quién se cree que es? Eso, dice Torres, en la Argentina sería, bueno, esa respuesta, ¿usted quién se cree que es? Y es la respuesta natural, dice Torres, de una época de la Argentina en donde se pensaba, toda la sociedad pensaba que se podía ascender, ¿no? O sea, que nadie tenía privilegios sobre los demás. Eso dice Torres que se perdió, y es lo que de alguna manera Milei creo que conecta con una cierta parte del electorado, sobre todo este sub-35, que es el 40% del padrón electoral, que hoy dejó de tener en realidad representatividad en lo que son los nuevos partidos, ¿no? O sea, los partidos tradicionales de la Argentina
dejaron de hablarle a la mayor cantidad de electores que tiene hoy la Argentina. O sea, y creo que la fragmentación de los partidos, esto que hablaba recién Julio, que cómo se piensa el peronismo hoy, cómo se piensa el PRO, cómo se piensa Juntos por el Cambio, bueno, tiene que ver con el hecho de que no solamente Milei es el centro de la política, sino que además todos los partidos dejaron de tener respuesta para las nuevas demandas que tiene, sobre todo este electorado que se renueva, ¿no? Entonces, esto de Torres me parece que es muy gráfico sobre el ascenso social que en algún momento formaba parte del espíritu mayoritario de la Argentina y que dejó de serlo, porque hoy vos le preguntás a un pibe qué piensa de Cristina o qué piensa del peronismo, un sub-35, y en realidad está como muy peleado con todo ese pasado reciente, está muy peleado con todo lo que representó el peronismo, lo que vivió ese chico, digamos, de peronismo, o lo que vivió del PRO. Entonces, Milei representa para, sobre todo, esa masa tan fuerte del electorado argentino, lo que hoy en realidad es la discusión de una Argentina para adelante. El ascenso social se vuelve a poner en discusión para muchos pibes que están en una situación de vulnerabilidad en la Argentina, que dejaron de perderlo, o sea, dejaron de pensarse realmente como en un país que pueda llegar a tener progreso o pueda llegar a tener, a través del estudio, a través del trabajo, la superación. Bueno, eso volvió hoy, y eso es un poco lo que estamos estudiando en distintos lugares del conurbano, Rosario, y etcétera. Y eso me parece que conecta mucho más con los nuevos discursos que se están pretendiendo de la política y que de alguna manera creo el peronismo dejó de conectar. Así como el peronismo, a partir de la centralidad que tuvo Cristina en el ocaso, en donde no encontró un discurso que conecte con el trabajador, y el peronismo de centro, por ejemplo, en las provincias no podía encontrar en el discurso de Cristina algún tipo de línea para conectarse con ese trabajador. Bueno, lo mismo terminó pasando con el joven, ¿no?, votante, en donde, bueno, el peronismo no encontró durante toda la escena que de alguna manera eclipsó Cristina, cómo hablarle al nuevo trabajador argentino, cómo hablarle al nuevo joven argentino, cómo representar las nuevas demandas de esta nueva Argentina, ¿no? Entonces, en definitiva, más allá de que Milei es la centralidad de la política y hoy tiene la centralidad de la agenda política, creo que el problema también está en que los partidos tradicionales de Argentina no están encontrando la conexión con lo que es la nueva sociedad argentina, ¿no?, y las nuevas demandas. Porque por un lado, por suerte se encontró, digamos, en este quiebre y fragmentación partidaria, en donde todo este grupo, por ejemplo, de jóvenes, que no se sentía ni representado por lo que decía Cristina, que era el peronismo, o por lo que decía en su momento Juntos por el Cambio, que era la opción de la derecha, por suerte canalizó por dentro y entró en el sistema y votó a Milei, porque lo peor que no hubiese podido pasar es que ese clivaje, digamos, hubiese sido realmente, bueno, se hubiese ido por la tangente y no hubiese encontrado una representatividad. Ahora, la evolución de los partidos en esta encrucijada que tiene hoy el peronismo con Cristina presa, y también puede llegar a ser, ¿por qué no?, Juntos por el Cambio, el PRO, etcétera, creo que tiene que ver con esto de cómo hacer para interpretar en realidad el nuevo trabajador argentino, el nuevo joven, el nuevo electorado que tiene la Argentina con estas nuevas demandas, ¿no? Y poder encontrar quizás en ese texto de Torres nuevamente la música que dice Torres representa el ascenso de la Argentina. Entramos en preguntas, ¿cierto? Sí, obviamente. Entramos en la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de ponerlas en algún orden más o menos lógico. Hace muy poco, yo creo, hay un libro, Historia de una pasión argentina, de Raúl Madeira, y fue una reflexión que hizo una vez que nos visitó esa reunión el general Auel, que decía que incluso más atrás empezaba nuestros problemas, ¿no? Y que teníamos que leer un libro, yo lo tenía ese libro, me había olvidado, que se llama Las Guerras Civiles Argentinas, de Juan Álvarez, de un proyecto político que publicó un mundo. Yo le pregunté a la inteligencia artificial y me dio una respuesta equivocada, totalmente equivocada. Yo le pregunté, ¿por qué no se pudo dar acá una construcción política
como la que en Inglaterra hizo la sociedad fabiana, que en un momento de gran auge industrial, la situación era horrorosa para los trabajadores. Entonces, estaba el anarquismo, había un vestigio de socialismo, en realidad el socialismo estaba en construcción, y estaba la sociedad fabiana, que logró hacer una construcción y un acuerdo social muy importante. Entonces yo le pregunté a la inteligencia artificial, ¿por qué no se dio en Argentina eso? Si bien en Inglaterra se dio antes, y dicen, bueno, porque en Argentina el socialismo era marxista. No, equivocado, porque había un socialismo. Después Iberlucea, a lo mejor, tenía algo de marxista, pero estaba Alicia Moro de Justo, Juan de Justo, que era un socialismo no marxista. De hecho, Alicia Moro de Justo, vino muy chiquita acá, había nacido en Inglaterra. Entonces yo creo que esté equivocado eso. Ahora, yo creo que el peronismo tuvo algo que es más religioso que político. Hay algo que es como una vez a Borges le preguntaron sobre el comunismo y Borges dijo, esa nueva religión. Hay un componente religioso en el peronismo. Y hay algo, yo pertenezco a una comisión que estudia estrategia, y hay algo que una vez alguien dijo, no dejen que una estratega tome también el tema de la visión y la visión. Porque la estratega es un animal de conseguir objetivos y no tiene miramientos éticos. No se detiene ante una restricción ética. Yo lo que veo es que desde hace mucho tiempo acá hay una construcción hegemónica. Todos quieren ser oficialismo o oposición dentro del mismo movimiento, del mismo partido. Y se van volviendo camaleónicos, ¿no? Van generando su propia oposición, pero siempre adentro. Es lo que nació en el peronismo, conservadores, comunistas, socialistas, todos adentro, pero no con una ideología. Alguien dijo que el peronismo nunca tuvo una ideología, era un culto de una personalidad. ¿Eso se ha avanzado o sigue todavía eso? Esa es tu pregunta. Bien, perfecto. Muchas gracias. ¿Es así? ¿Esto es uno? Ok, sí, ya. Bueno, muchos temas. Ahí tenemos la estrategia, yo también fui profesor de estrategia en otro momento, y yo creo que es una opinión personal, el casamiento que hubo entre Perón, un profesor de estrategia militar, y la construcción de un partido con el peronismo fue muy importante, porque la estrategia, en casi todas sus formas, es centralizadora, ¿no? Justamente implica condensar un conjunto de decisiones que sean en el plano de la táctica para convertirlas en un continuo, ¿no? En el marco de un plan. Y creo que Perón en ese sentido logró unir la gran preocupación argentina de la organización nacional, ¿no? Que heredera de las presidencias nacionales del siglo XIX, pues yo creo que Perón es una continuación de eso, en un formato más cruento, y lo convierte con una estrategia centralizadora, donde él veía justamente al sistema político como algo capaz de ser centralizador, ¿no? La verdad número 19 de las 20 verdades, y por eso entra también su matriz clausewitziana, pero el problema es que desde entonces la Argentina antiperonista se convirtió en anticentralista, y todas las presidencias, o sea, creo que se rompió algo muy fuerte una vez que se derroca el peronismo en el 55, se rompió esa idea de crear una Argentina centralizada, que era el proyecto de desde Mitre en adelante, y creo que desde entonces hay varios intentos de lograr lo mismo, ¿no? Creo que el kirchnerismo trató de hacer lo mismo, que el menemismo trató de hacer lo mismo, que el Alfonsín trató de hacer lo mismo. Todos tratan de pararse a una presidencia muy débil y tratar de hacer algo centralizado frente a una política que está completamente provincializada. Ahora, lo que creo que hay distinto en Milei, y había dicho que iba a decir algo sobre eso y al final no lo dije, es que a Milei lo veo mucho más decidido a hacer eso, aún siendo mucho más débil en términos institucionales, del poroteo político institucional,
Milei está mucho más decidida a hacer una presidencia fuerte que resuelva el problema del mal llamado federalismo argentino y resuelva justamente, o sea, lo que está pretendiendo Milei de hacer motosierra a nivel provincial, nunca lo hizo nadie en 40 años. Creo que lo de Milei es más innovador que todas las experiencias fracasadas de tratar de repetir a Perón de estos 40 años, porque todas trataban lo mismo, incluyendo a Alfonsín, de tratar de renacionalizar el liderazgo para que la presidencia pueda funcionar. Creo que Milei va más lejos, ¿no? A Milei lo veo realmente casi como un kamikaze frente a la fragmentación política argentina. Y eso a mí me parece auspicioso, ¿no? Muchos dirán, bueno, pero nos podemos dar contra una pared, pero a mí me parece interesante, ¿no? Que acá también tenemos un presidente de ese tipo y tal vez no repita los errores de los anteriores, de las malas réplicas de Perón, ¿no? Bueno, le pasamos la palabra a Alejandro Rosé. Sí, Alejandro. Alejandro Rosé. Alejandro. Dos preguntas. Uno, si ambos tienen alguna hipótesis, información o elucubración de por qué los cortesanos decidieron lo que decidieron ahora. En el sentido también si, digamos, claramente, como decir, tiene que ver con esta idea, podríamos decir, de la agenda judicial donde va pulseando el poder y el lugar de Cristina, como vos planteabas, si está en un lugar de ocasos en realidad, o el Poder Judicial también y los cortesanos jugaron por algún otro motivo en este momento esta decisión. Eso quería la opinión de ambos. La segunda cuestión que tiene que ver con esto que vos planteás con respecto a los liderazgos que tuvimos desde la reinstauración democrática del 83. Efectivamente todos lo intentaron y cada uno tuvo un ciclo económico determinado, ¿no? Es decir, más o menos, bueno, la primera, la década perdida de los 80, el menemismo y la convertibilidad, el ciclo del kirchnerismo, y ahora podría tener que ver esta hegemonía, si querés, que puede intentar Milei con otro ciclo económico. Ahora, ahí también les diría, en términos de construcción política, que podría ser como hegemonía, y este sistema económico, me parece que ahí como todo tiene restricciones y posibilidades, ¿no? Es decir, el puente de Milei que podría tener que ver con los commodities para el kirchnerismo, que podrían ser vaca muerta, la minería, etcétera, y esta nueva, podríamos decir, inserción global en la cual se inscribe, puede llegar a ser un puente demasiado lejos hasta que permita, digamos, instaurar esa hegemonía. Quería ver cómo lo veían en términos de esta relación. Yo tal vez tengo algo para decir para lo segundo, pero lo primero no sé, lo del acorde, no sé si tenés algo para... bueno, arranco por lo segundo. Yo creo que Milei parte de un diagnóstico sobre por qué la Argentina es ingobernable que es más profundo que otros. Milei es economista, un economista formado en otra época, con otras discusiones, después hizo libertario, pero él ya venía con las preocupaciones previas, ¿no? Es alguien que mamó la carrera de economía en los 90, donde en el debate un poco más académico de los economistas el tema central era el federalismo fiscal argentino, ¿no? Como en la Argentina se daba un golpe una y otra vez porque la relación nación-provincia llevaba al fracaso y cada tanto teníamos una de esas crisis de las 4 grandes que tuvimos de Rodrigazo para acá, que tenían que ver con un colapso fiscal que no era solamente del Estado que pagaba las deudas, sino que venía de más abajo, ¿no? Y creo que eso si alguno lo veía, no se animaba a verlo, o menos aún a hacer algo sobre eso, pero Milei es alguien que está totalmente desembarazado de compromisos políticos subnacionales y que además tiene mucho más claro que los otros que el problema, o que al menos uno de los grandes problemas que provoca la inflación, la inestabilidad macroeconómica constante, etcétera, tiene que ver con esa trama nación-provincias. Y yo creo que Milei, bueno, en su primera etapa fue por la inflación, fue por el tema del gasto público, la famosa motosierra,
pero creo que él sabe que el problema de fondo no está ahí, ¿no? Porque ¿no? La frase que siempre se dice, y que Milei repite casi a diario, ¿no? Que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, etc., es impecable, nadie puede decir que no tenga nada que ver, o sea, que el hecho de que haya un exceso de dinero produce la depreciación del dinero y eso obviamente es inflacionario. Lo que no termina de explicar esa frase, porque no está hecha para explicar todo, es por qué se imprime dinero. ¿No? Porque bueno, ahí aparece el discurso político diciendo que los políticos imprimen dinero porque son gastomaníacos y todo eso, pero esa es muy superficial, ¿no? Pensar que el político imprime dinero porque es gastomaníaco. Milei no piensa eso. Tal vez dice eso porque necesita ganar las elecciones, pero Milei sabe que hay algo de fondo que hace que se imprima mucho dinero. Y es que el sistema argentino es ingobernable porque el presidente, el gobierno nacional maneja poco de la economía argentina, maneja solamente el gasto que le corresponde al Estado central, pero no el otro de los gastos. Los otros gastos se financian con dinero que es transferido del Estado Nacional, pero que no es recaudado por los gastadores. Y Milei viene a resolver eso. O sea, Milei viene a resolver el mal llamado federalismo fiscal argentino. Milei le quiere devolver a las provincias el gasto y la recaudación. Le está buscando la fórmula desde que es candidato. Porque ahí es donde se resuelve el problema de fondo que llevó siempre al colapso fiscal. Por lo tanto, yo creo que en todos esos ciclos que vos estás recordando, creo que Milei es distinto. Y tal vez necesitábamos a alguien que venga completamente de afuera para eso. Y ahí, no quiero hacerle el árbol caído porque Cristina ahora está presa, pero la verdad que Cristina, este tema no vio absolutamente nada, ¿no? De hecho, Cristina venía de la experiencia, igual que Carlos Menem, tal vez Menem fue, y sobre todo el gabinete de Menem fue mucho más innovador en este punto, pero Menem después lo frenaba su propio gabinete. Cristina también viene de la cultura del gasto subnacional, ¿no? Cristina en la constituyente está pidiendo que la provincia tenga más recursos para seguir haciendo lo que quisieran, ¿no? Cristina nunca vino a resolver el problema de fondo de por qué la Argentina colapsa una y otra vez. Venía, por un lado, nació desde la demanda provincial, ¿no? Queremos el petróleo, y después vino a compensar la crisis. Amén de todo lo que hizo después mientras gobernaba, pero como idea político-económica, tomando tus palabras, creo que Cristina no representó nunca ninguna innovación. Parte del gabinete de Menem sí, ahí Menem fue un poco más temeroso. Milei viene, me parece, a hacer algo con todo eso, ¿no? Ahora, bueno, sobre el otro tema que decía de la Corte, ahí no tengo mucho para decir, pero bueno, mi impresión es que no había más que hacer con eso, ¿no? Ya estaba completamente, el desenlace ya estaba, ¿no? Era simplemente... Pero bueno, yo de procesos judiciales no sé nada, pero me parece que ya llegó un punto que la Corte no podía seguir pateándolo. Y no había otro lugar para mandarlo, ¿no? Sí, yo me gustaría agregar sobre eso que sí me parece que resultará interesante saber en realidad qué nos pasa a los argentinos con este proceso, ¿no? Y con esta acción de la Corte, porque se ha hecho mucha comparativa respecto de todos los sucesos latinoamericanos. Y, por ejemplo, yo, no sé, tomando Chevrowski, por ejemplo, que es un estudioso del sistema democrático a partir de lo que pasó con Pinochet en Chile, se obsesionó con el tema de los sistemas democráticos y ver si realmente las sociedades podían creer en las instituciones, sobre todo en la justicia. Y a partir de todos estos procesos que podemos ver, que podemos comparar, digamos, podemos hacer un parangón con lo de Brasil, etcétera, creo que en realidad lo que termina diciendo él, que a mí me agarro de ahí, es esto de cada país tiene que en realidad dirimir la calidad democrática que tienen sus instituciones. Y creo que esto sí puede llegar a ser un punto de inflexión y veremos qué dicen los argentinos finalmente de lo que terminó pasando, ¿no? Si es un actor político escondido o realmente es una superación en la calidad democrática argentina, ¿no? Germina, digamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quería preguntar en relación a esto que ustedes plantearon, que el divorcio entre plantearon la élite
peronista, pero yo lo extendería a todas las élites políticas en la Argentina, o entendiendo con élite aquellos que han comandado estos distintos partidos, como la imposibilidad de comunicarse con una parte de la población que la caracterizaron por un grupo etario. Y yo pregunto si eso tiene que ver solo, ¿qué otras características tiene esa población? Que no es solo su edad, que las identifica como diferentes de las otras, del resto de la población. Porque si te ubicas en el peronismo ha habido continuidad entre padres y hijos en la identificación con el peronismo. Lo mismo con el radicalismo. Entonces, digo, ¿qué otras cosas pasan con esa población que hacen que ya no puedan los berenistas no puedan dialogar con ellos y ellos tampoco encuentren identificación con las élites políticas? Y bueno, puedan dialogar con un Milei que para las otras generaciones, bueno, es su personaje, es muy entonces, eso me llama. Bueno, yo contestaría, yo traté de explicar esto del texto, a partir del texto de Torres, porque me parecía por ahí un ejemplo, digamos, de cómo Torres dice que estaba muy anclado en la sociedad argentina esto de creer que íbamos a ser un gran país y siempre de alguna manera se iba a progresar a través de la universidad, a través del trabajo, a través del esfuerzo, como que eso formaba parte de dice Torres, la música, el espíritu del ascenso argentino. Como lo comparaba con la clase más baja de Brasil y la respuesta clásica del argentino en el año 50, en el año 60. Eso se rompió. Nosotros estudiamos mucho lo que es el voto, digamos, del sub-35 y sobre todo el voto que atrae Milei en el año 23, ¿no? Y la masificación que tiene ese poder de voto que tiene el sub-35, que en algunos casos le cambiaron el voto a sus familiares. Entonces, lo que pasó con ese elector es que se quebró en realidad ese espíritu de ascenso social argentino a través del estudio, a través del trabajo, y de pensar que íbamos a ser un gran país. Esto vuelve a conectar con el discurso de Milei, porque Milei habla de que Argentina próspera, Argentina en 30 años, vuelve a hablar del discurso de Perón, ¿no? Entonces, ese joven que pensaba en irse y que pensaba en Ezeiza y que tenía realmente las expectativas totalmente rotas, porque estaba totalmente quebrado su relación con el trabajo, con el ascenso social en la Argentina de los últimos años, me parece que tiene más que ver con la herencia que le dejaron los padres por el ascenso social que se rompió en la Argentina. Hoy te vuelve a hablar de eso, hoy te vuelve a hablar de que va a estudiar, de que se va a comprar una moto, un auto y se va a hacer una casa en un terreno. Entonces, eso se volvió a conectar. Y te vuelve a hablar de que se queda en la Argentina. Entonces, me parece que ahí hay una necesidad de que los partidos políticos, más allá de Milei, que le encontró la fibra a dos, creo, cosas muy fuertes que había en ese segmento, pero me parece que eso es algo que se puede superar, digamos. O sea, que el peronismo tiene algo para decir ahí. El PRO tiene que encontrar algo para decir ahí. El radicalismo tiene que encontrar algo para decir ahí. Entonces, hoy encuentran en Milei una respuesta de un futuro de la Argentina. O tienen expectativas más positivas respecto de lo que tenían en los últimos gobiernos, que para ellos son gobiernos negativos, porque vieron cómo en realidad la familia se cayó. Y creo que ahí está un poco la respuesta, ¿no? En la medida en que haya partidos que superen las narrativas y que puedan conectar con las nuevas necesidades que tiene sobre todo este sector electoral, que es un gran actor político, porque si masifica el voto, realmente es un gran actor político y puede transformar elecciones, no queda solamente en Milei, queda en que uno haya visiones para superar el discurso de Milei y que los pibes se queden y puedan pensar que en la Argentina se puede estudiar, se puede trabajar y puede llegar a ser un país próspero, ¿no?
Gracias. Vicente Tito Palermo. Bueno, gracias. Yo tengo 3 comentarios más, breves los 3, y no tienen ninguna obligación de contestar, por supuesto. Pero, digamos, el primero, el más fácil, tiene que ver con cierta ambigüedad en la exposición, en el uso de la palabra centro, que no se entiende bien, o centralidad, porque estoy totalmente de acuerdo que hoy día Milei tiene una enorme centralidad política, pero eso es descriptivo. Ahora, Milei no está en el centro. Milei no hace política desde el centro. Milei polariza y necesita polarizar, y de ahí extrae gran parte de su fuerza. No sé si... no me quedó claro que ustedes si hacían la distinción. Bueno, en fin, me parece que para Milei es imprescindible polarizar. Y por eso se entiende, creo, que no se haya pronunciado tanto en relación al juicio de la Corte condenando a Cristina, porque no le convenía en el juego polarizador, donde en parte ese juego, él trata de, efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes, trata de extraer una parte del capital político peronista en disgregación. No le convenía hacer eso, porque los que estuvieron en Plaza de Mayo, que no eran nada menos que 150.000 personas, no es poco, no son votantes de Milei. No, es decir, si pueden ser dubitativos, pero no van a votar a Milei. Entonces ahí hay un público que a él no le interesa. Entonces me parece que la polarización, digamos, lo pone en una situación en la cual lo mejor que podía hacer es dejarla pasar esa pelota, digamos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, es un tema muy interesante. Yo, la verdad que leí el texto de Juan Carlos Torre de una manera un poco diferente, en el sentido de que lo que él explicaba era la dominancia de una concepción igualitarista, socialmente igualitarista, y que de alguna manera el peronismo intentó dar una respuesta a eso, una respuesta mezcla de política democrática y de política plebeya. Bueno, un cóctel un tanto explosivo, pero lo cierto es que me parece que estaba esa idea, y es una idea donde el mercado juega poco porque promete poco para esa concepción de la tradición igualitarista argentina. El mercado tiene poco que hacer, digamos. Es una cosa perturbadora. Ahora, lo que hace Milei, y de ahí problema para gente como yo, que cree que tiene que haber una conciliación entre democracia y capitalismo, y que tiene que haber una modernización de nuestro mercado, que es horrible, pero que no podemos prescindir de él. Para gente como yo es un problema, pero lo que hace Milei no lo veo como una promesa de movilidad social en términos, digamos, de democracia social o ascenso social, sino que es una promesa de, muchachos, disciplínense, acepten que el mercado manda y hagan caso, y se van a conseguir una motocicleta. Entonces, yo no lo veo eso, no lo veo ni real, ni lo veo como linda promesa de ninguna política. Pero es así como lo veo yo, no todo el club, porque acá hay una cantidad de gente que no piensa de la misma forma, ¿no? Por suerte en el club hay 1000 posiciones diferentes. Pero yo, en ese sentido, la mía no es precisamente decir, no, bueno, Milei está conectando con la promesa de movilidad, con la expectativa de movilidad social. Sí, ustedes lo estudiaron, sondearon, vieron, hicieron encuestas,
Y eso que dicen puede ser perfectamente cierto. Hay jóvenes que hoy día se engancharon en esa expectativa de ascenso social, de progreso social. Pero esa expectativa pasa por una promesa del mercado. Y el mercado solo no va a poder cumplir esas expectativas. Entonces, pues, a 30 años, ustedes dijo, bueno, Milei dice de aquí a 30 años, pero no decía de aquí a 30 años, pero decía pasado mañana. Y más vale realizar que prometer. Una promesa imposible, y el pasado mañana era imposible. Son dos cosas diferentes, no se pueden equiparar. Ni mejor ni peor. Y esto termino con el último comentario que tiene que ver, que es el tema o sea, que Milei viene a dar una respuesta al problema básico argentino, que es el de la fragmentación y la provincialización fiscal de la política. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con que es un problema básico argentino. No creo que sea el único, pero es un problema básico argentino. Ahora, la promesa de centralización de Milei, yo solo puedo verla con un color autoritario. O sea, si le dejamos la centralización a Milei, no vamos a una democracia con un capitalismo moderno, vamos a ir a un régimen autoritario. Entonces, sí, está bien, puede ser que eso sea. Ahora, lo que me parece es que Milei tiene eso en la cabeza y que lo que está haciendo es dar pasos para estabilizar eso. Entonces, bueno, no sé qué tiene que ver esto con Cristina, tiene mucho que ver probablemente, porque me parece que la mentalidad de Cristina creo que no estaba a la altura de los tiempos como lo está la de Milei. Bueno, lamentablemente, pero es así. Bueno, no sé cuánto tuvo que ver eso con Cristina, pero sí tuvo mucho que ver todo lo que decías con lo mismo que estaba diciendo. O sea, los 3 puntos son casi lo mismo. Yo empezaría por lo primero. Está muy bien lo que decís. La idea de centralidad es muy distinta en el marco de una democracia, entre comillas, normal, donde hay polarización entre gobierno y oposición, con el tipo de centralidad que se autoatribuye Milei, y yo creo que en parte con razón. Yo creo que Milei es un revolucionario, y él tiene la centralidad del creador de un nuevo régimen, y también le agregaría un creador de mercados, porque él se ve como que lo que ve Milei es que, y parcialmente creo que tiene razón, que en la Argentina el concepto de economía de mercado estaba muy deteriorado, y que él viene a construir el mercado prácticamente, ¿no? Fíjate, hace poco dio una entrevista donde él dice que los ministerios de desregulación de Sturzenegger y el de capital humano de Sandra Petovelo, los que los conducen, son ministerios orientados al crecimiento económico. O sea, él considera que está construyendo mercado con lo que antes considerábamos las áreas del estado de bienestar, y que construye mercado con con una suerte de Robespierre de las regulaciones, que viene a ser Sturzenegger, que cada tanto saca proclamas que básicamente lo que hace es derogar leyes, ¿no? No viene a reformar leyes, viene simplemente a matar leyes. Por lo tanto, Milei se ve desde un lugar de centro revolucionario, que obviamente me da la impresión que es bastante distinto a como vos ves el proceso político argentino. Y creo, y acá conecto un poco con lo que decía Viviana de los jóvenes, yo creo que lo que hay de novedoso en estos jóvenes, donde tal vez tenga razón en el sentido que Milei simplemente le dice: vinculate, conectate con el mercado y dejá de esperar que te regalemos nada. O sea, ni siquiera le aparece la armonización entre democracia y capitalismo, es subite al capitalismo, salí del comunismo. 2 palabras obviamente absolutamente tergiversadas, pero bueno, muy reales tal vez en cierta retórica. Y yo creo que, y esto sí me parece interesante, porque con Viviana hacemos muchas entrevistas en el conurbano, bueno, ya lo comentó. Yo creo que lo novedoso con esta generación de chicos, muchos muy jóvenes, ella dijo son 35, pero tal vez en los sub-25 es más fuerte todavía esto, yo creo que es el descubrimiento que finalmente eran pobres.
que tal vez no estaban en ciertas memorias de la sociedad igualitarista de que, bueno, esa cosa que describe también Torre con Mar del Plata, etcétera, ¿no? Que ya apareció finalmente una generación de gente más joven del siglo XXI que se dio cuenta que estaba realmente chapoteando en el barro, que ya no tenía ninguna esperanza que le respondan nada ni que la sociedad igualitarista los vuelva a incluir. Y creo que se están arremangando, porque justamente una cosa, tal vez lo preocupante de todo esto, es que hay muchos pibes de estos que no paran de laburar. O sea, no solamente son mensajeros en una rápido de pedido ya y están 16 horas por día, sino que las otras 8 horas que les quedan están viendo qué pueden hacer para ganar 2 mangos más. Y ahí creo que hay como un conjunto de termómetros y brújulas que se rompieron todas, por la cual hay nuevas generaciones que ya no creen, no que ya no creen porque la evaluaron y dijeron no creo en esto, directamente ya ni siquiera conocieron el concepto de que una sociedad igualitarista los iba a incluir. Y creo que Milei sí conecta con esta idea que vieron los que realmente son pobres, de que si eso no se salvaban, no lo salvaba nadie. Y creo que eso conecta con algo desde un lugar muy distinto, ¿no? De nuestros bisabuelos o abuelos que vinieron con la famosa mano en la espalda y la mano adelante. Yo me acuerdo de las historias míticas que contaba mi abuela sobre mis bisabuelos que llegaron en un barco, que encima en el barco los habían robado, o sea que llegaron realmente con la ropa puesta, porque los habían robado en el barco en los baúles que traían, y que tuvieron que salir a vender trapos en el puerto, o sea, para empezar a comprar la primera comida, y después en el hotel de inmigrantes. Ese tipo de historias míticas, hay que ver si fue cierto o no lo que me contó mi abuela, nunca lo sabremos, pero algo de eso sí estamos viendo en estos jóvenes que ya tal vez son la segunda o tercera generación de desocupados estructurales o subocupados estructurales, pero ven que si no eran ellos, no era nadie, ¿no? Y creo que ahí sí hay algo nuevo. No diría que es el ascenso social, porque eso me parece forma parte de otro vocabulario, la idea de que esa sociedad igualitarista estaba por ahí, pero sí una idea de subirse a alguna especie de sistema, desde cero, no ir a sociedad igualitarista, que tal vez fue toda la demanda del kirchnerismo, ¿no? Bueno, a ver si con 25.000 ayudas que te damos te subís un poquito al primer escalón de la sociedad igualitarista, que fracasó porque nadie la vivió así, porque ser planero no es ser eso, claramente, ¿no? Bueno, hay algo nuevo, que es un poco lo que decía Viviana. Si eso nos lleva a un lugar como el que soñábamos en otra época, con la sociedad igualitarista de la Mar del Plata, donde ricos y pobres todos iban a la misma playa Bristol, no sé si es lo mismo, pero por lo menos es algo muy distinto que merece mucha observación. Sí, no, y yo me gustaría agregar que yo no dije que terminaba y se agotaba acá, siempre dije que me parece que hay otras narrativas y otras demandas, sobre todo quiebres de ese segmento tan fuerte y tan masificante, que está peleado con la relación con el Estado, con la relación con el trabajo y con las narrativas que escuchó durante los últimos años, que hoy ve Milei esta ilusión y expectativa, pero yo no dije que se terminaba, yo dije todo el tiempo hay que superar, o sea, la idea es poder plantarse ahí para superar justamente estos relatos, pero no con el discurso de atrás, sino con un discurso que mire para adelante. Por eso yo decía, ¿qué tiene el peronismo para decirle a estos pibes? ¿Qué tiene el radicalismo para decirle a estos pibes? ¿O qué tiene el PRO para decirle a estos pibes? No puede ser que solamente Milei conecte con esto, que coincidimos en mucho de que son expectativas, hay que ver qué hace con esas expectativas, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que de haber recorrido y haber investigado tanto el tema, tengo como una ilusión respecto de que, bueno, son pibes que se quieren quedar, ¿no? Perdón, yo necesito una sola cosa en relación a esto. Hay una cosa de sociedad individualista al extremo, que también se articula con la idea del emprendedurismo que está muy presente en los jóvenes, ¿no? Entonces, la idea de que no es el Estado el que me tiene que proveer para poder avanzar, sino yo mismo, a partir de mi propia voluntad y interés y demás. Digo, a lo mejor eso está tan tematizado para otras sociedades, el individualismo también está presente en esto.
Perdón, vamos a seguir la lista de oradores, de preguntas, y vamos a cerrar la lista de preguntas porque si no, no vamos a llegar. Por favor, Horacio Bernal, que viene esperando hace larguísimo tiempo. Mi dilema es educación o fanatismo. Porque toda mi vida he vivido eso. Desde el peronismo de Perón, que copiaba los símbolos nacionales para ponerlos como símbolos del partido, que copiaba las enseñanzas de la Iglesia Católica para ponerlas como enseñanza de su partido. Mamá te ama, Evita ama a mamá. Eso yo lo aprendí de chico. Sin educación, cosa que no veo que sea una prioridad de Milei, creo que este país va a seguir solucionando problemas de a poco, va a seguir solucionando problemas de los gobiernos democráticos que no son más tumbados por los militares, va a seguir ahora sin inflación, tal vez venga después un presidente médico y vamos a tener buena salud, y tal vez después venga otro, un educador y vamos a tener buena educación. Pero yo creo que si no tenemos educación, no tenemos salvación. Por más que bajemos la inflación, por más que bajemos todos los otros problemas del país. Porque el fanatismo de hoy lo vemos en ese 30% que sigue aplaudiendo a Cristina, o el fanatismo que lleva incluso a los muchachos de Milei a decir cualquier cosa. Entonces, yo creo que la educación es lo único que nos puede salvar y hacernos ser un país más normal. Gracias. Gracias, Horacio. ¿Querés hacer un comentario? No, estoy también de acuerdo. Okay. Creo que sí, no es... no pareciera ser tampoco el momento más promisorio para que alguien tome esa bandera, ¿no? Porque lamentablemente la educación está en crisis, ¿no? Y no solamente la provisión de educación, la recepción de educación. Bueno, ahí tenemos diferentes formas de interpretar los datos que estamos recabando, pero la verdad que hay mucha gente en edad de ingresar al sistema universitario que no cree que sea la mejor opción para ellos. O sea, gente que viene de familias universitarias que se meten en escuelas de oficios, o gente que empieza el emprendedurismo que bien mencionabas, que hoy es el modelo dominante para muchísima gente menor de 35 años, en parte también porque hay una realidad material, se gana más plata en una bicicleta o una moto que en una fábrica. Por lo tanto, formarse técnicamente para ser un buen operario o un ingeniero no tiene tanto sentido cuando el mercado ya no está pagando bien eso. O sea, está muy en contra esa reconstrucción de la educación por la época en la que estamos viviendo, ¿no? Pero seguramente ya llegará el momento en que aparezca. Y sí. Bien. Nos quedan tres socios preguntando y con eso cerramos la sesión con un tema de tiempo. Nos queda Carlos Bentonila, Nora Ginsburg y Ricardo Mazzoli. Con eso, por favor, Carlos. Buenas tardes y gracias por la charla. Me quedó pendiente una palabra que había dicho Vivian, era pensar. Pero para pensar es necesario conocer algo, aprender algo. Y a nosotros hace más de 20 años que nos han enseñado a no pensar. Y no solamente a no pensar, sino que la forma de comunicarnos cada vez es más grosera.
si pretendemos crecer de alguna manera, no puede ser desculturalizándonos. Vemos cada vez en nuestro Congreso Nacional discusiones que ni siquiera podría llamarse así, son barbaridades, no saben hablar, no saben leer, no saben discutir, y así nos está yendo. Comparto lo que decía Preopinante con relación a la educación. Si no tenemos educación no podemos pensar siquiera, pero no nos enseñaron a pensar. El hecho de que la gente no se vaya es porque no puede irse, simplemente. Ayer estaba mirando un programa de televisión donde un empresario decía, el problema que más tenemos es que no tenemos gente capacitada para poder emplearla. Y en consecuencia, si no tenemos gente capacitada, mucho menos vamos a poder tener emprendedores que no saben qué hacer con su vida. El último problema, con relación a lo que hablaba vos de las provincias, ¿de qué manera puede generarse trabajo cuando hay provincias donde el 90% es empleo público y no las podés quitar de allí? Ejemplo claro, Formosa, Chaco. ¿Qué vas a hacer con esas provincias? ¿Cómo las vas a canalizar e integrar al resto del país? Gracias. Gracias a vos. Nora, por favor. Nora Guillén. Sí, yo voy a hacer hincapié en algo que no se dijo y que creo que muestra ya la idiosincrasia de Milei, que si no es una tiranía, al menos es un autoritarismo, y es su ataque a la libertad de prensa. A mí me parece eso como muy, muy grave, propio de todos los regímenes dictatoriales. Desde la OEA hasta otras organizaciones se lo han dicho y Milei no le importa. Yo creo que está mostrando un signo que puede llegar a ser nefasto, que no lo he escuchado y me parece importantísimo. Todas las dictaduras lo que restringen primero es la libertad de prensa. Bueno, tengo la impresión de que no corresponde una respuesta de nuestros expositores, excepto un sí. No, yo pienso eso. Puedes decirme que yo que lo interpreto mal y tienen otra visión de eso. No. No hay duda de que es un serio problema, pero me refiero a que no sé si es oportuno pasárselo a los expositores, pero si vos crees que sí es oportuno, con mucho gusto. Me parece algo muy importante. No, por supuesto, pues. Creo que Milei se pasa de rosca, ¿no?, en sus epítetos contra muchos periodistas. No sé si él está atacando la libertad de prensa en el sentido de que yo lo entiendo. Creo que él sí se enfrenta con los que ejercen la libertad de prensa, que son los periodistas. No sé si uno puede decir que él esté cancelando voces, como sería los ataques a la libertad de prensa. Yo tengo tal vez en la cabeza, ¿no?, de censura, persecución a los medios para que puedan ejercer o no su... Por eso, lo que sí veo es agresividad, pero yo defiendo la función normativa de la prensa y de los medios. Creo que tiene que haber periodistas para que puedan hacer inteligible la información, para que pueda haber múltiples voces en los medios. O sea, yo creo en el periodismo y creo en la libertad de prensa y la libertad de expresión, sobre todo en esto último. Y creo que Milei no cree en el periodismo. Creo que esa es parte de la cuestión. No creo que él no crea en la libertad de expresión. Creo que él no cree que el periodismo tenga que cumplir la función que vino cumpliendo desde la modernidad en adelante. Creo que Milei es algo así como un fanático de las redes, del rol de las redes, y creo que ese es el plano de lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Me parece meternos en ese tema nos llevaría mucho tiempo, pero para mí lo que hay no es un ataque a la libertad de prensa, sino que hay una competencia feroz
entre redes y medios. Esa es mi opinión. Alguien dijo alguna vez la red de tu acá. Bueno, eso ya cerrando la lista, Ricardo Mazzoli. Muchas gracias por la exposición. Lo primero es una reflexión sobre las elecciones del 2023. En las elecciones del 2023, en el balotaje, Massa sacó, si no me equivoco, corríjanme, el 44% de los votos, ¿correcto? Y Milei sacó el 56%. Eso da la diferencia de 12 puntos. Sacó el 56% en la segunda vuelta. La primera tenía el 30%. Un punto más de Massa hubiera ganado en primera vuelta Massa, 25% con la diferencia, o sea que estuvo en el límite. Es una sorpresa, la política está haciendo una sorpresa. No alcanzó el 45%, pero hubiera dado el triunfo en primera. La pregunta es, ese 44% que votó a Massa, es un 44% que dudo yo que hoy esté dispuesto a votar a Milei. Mi duda es dónde se asienta esta duda. En que se votaron dos discursos completamente diferentes. El discurso de Massa y el discurso de Milei. ¿Correcto? El discurso de Milei era un discurso disciplinador. Tenía dos consignas básicas. Dolarizo, con lo cual resuelve el problema de inestabilidad crónica de la economía argentina y de la inflación, y disciplino a la casta, porque le quito el instrumento que la casta tiene, que es la inflación. De ahí la idea del Banco Central, etc. O sea, este era el discurso de Milei, ¿no? Un discurso de disciplinamiento supuestamente a la casta y de resolución del problema crónico de inestabilidad de la economía. Esto más allá de si era viable o no, digo, este era el discurso con el que convenció a ese 30% con la idea de que tenía una solución. El otro 44% no confiaba en eso, de hecho no lo votó. Y el voto se mantuvo en segunda vuelta. Entonces, digo, ¿qué va a pasar en esta elección? Porque ese 44%, una parte seguramente la representará el peronismo, no sé. Pero otra parte está huérfana en principio de representación, pero la polarización exige, la coloca frente a un dilema. Tienen que tomar una decisión. Este es el juego de Milei y es el juego de Cristina. Y más allá de la situación de Cristina en términos de su imagen, de la aceptación, etc., no hay otro referente político en la oposición capaz de convocar a un voto de oposición a Milei. Que no hay otro. Por lo menos no aparece hoy claramente. Pero entonces estamos frente a dilemas difíciles de resolver, porque esta elección tampoco va a resolver el problema de las mayorías parlamentarias para Milei. Más allá de que tenga una buena elección, incluida la provincia de Buenos Aires. Este es un tema. El otro tema es lo que tiene en la cabeza Milei y la propuesta que, según se dice, resulta atractiva a estos jóvenes, de 35 para abajo, que es que les hace, hay una promesa de un futuro. El futuro que Milei tiene en la cabeza, por lo menos si uno lo descifra a través de lo que dice, es que el futuro de Argentina se llama equilibrio fiscal o vaca muerta, para ponerlo en términos de absoluta simplificación. Es decir, vaca muerta me resuelve el problema que el gobierno está enfrentando hoy, que enfrentó la convertibilidad, Macri, que es la restricción externa que va a aparecer, el déficit cuenta corriente. Ha volteado a todos los gobiernos. 2 puntos del producto de déficit de cuenta corriente lo coloca el ministro de Economía, se ha acabado, se han a punto frente a dilemas difíciles de resolver. Milei dice, tenemos algo que no tenían, por lo menos no estaban los activos del país, los otros gobiernos, que es vaca muerta, que nos ofrece una solución al problema de las restricciones de la falta de dólares, la clásica falta de dólares. Y eso resuelve el problema.
Eso conjugado con una idea de una economía abierta al comercio, sin ningún tipo de restricción. La idea de Milei es el libre comercio. En esto tiene algún problema con Trump, pero no importa. Abierta al comercio, donde las reglas del mercado sean las que manden, en una economía con sobreabundancia de dólares como acá muerta, y vamos a entrar en una economía que va a sufrir la enfermedad holandesa y seguramente una economía de esclavos. Lo veremos, esto está bien. Esto es lo que está en la cabeza de Milei. Ahora, y esto es lo que funda la promesa de Milei. Este problema se resuelve porque tenemos activos que nos van a resolver el problema, que han enfrentado las generaciones pasadas, las crisis recurrentes que han empobrecido al país. Bien, yo supongo que los jóvenes no tienen este análisis. Los jóvenes creen seriamente que resuelto el problema de la inflación con estabilidad cambiaria y algo de expansión de crédito, que es un combo imbatible en una elección de término medio, lo jugó Macri también, cree que esto les abre un futuro brillante. Pero hay una cosa que nombró Tito, es que ese futuro está ligado a la idea de que el mercado funciona sin restricciones. Y Milei ha dicho claramente, si sos un perdedor porque el mercado te hizo perdedor, sos perdedor. Es decir, en esto hay un antecedente histórico en la década del 70, Margaret Thatcher. No hay sociedad, hay individuos, el mercado reina. El mensaje de Milei a los jóvenes o a sus votantes es: el mercado es la clave, el Estado ha fracasado, por lo cual el mercado es la solución. Pero simultáneamente le dice: si sos perdedor en el mercado, sos perdedor. Ya está cerrado esto. Me parece que estamos frente a desafíos importantes porque no estamos frente a la idea, por lo menos lo que yo veo, y este es un juicio personal, la idea de Milei de fundar un capitalismo basado en algunas reglas que tengan que ver con mejorar la distribución del ingreso a largo plazo, corregir la asimetría, sino que está fundado en la idea de un capitalismo donde el mercado reina absolutamente con sus reglas, abierto al comercio, no importa, donde el Estado solo tiene una misión: garantizar la estabilidad financiera, nada más. El resto lo resolverá el mercado. Y yo creo que si no se reconstruye un centro, y ese centro solo se puede reconstruir convocando a esa parte del 44% que está huérfano. Hay una parte que lo va a seguir a Milei, pero esa parte del 44% está huérfana. Si no hay una reconstrucción de un centro, estamos frente a una situación muy riesgosa y posiblemente también estemos frente a, dependerá del contexto externo y de situaciones que no maneja el gobierno, frente a una crisis de balance de pagos en algún momento. Este es un tema que está abierto, y no está abierto porque lo digo yo. Está abierto porque el mundo empresario se lo está diciendo al gobierno. Los Constantini se lo están diciendo al gobierno. Está abierto porque la tasa de riesgo país no baja de 600 puntos, porque los inversores ven riesgos potenciales de una nueva crisis. Estamos frente a dilemas complejos. Nada más que esto, y les agradezco la paciencia de escucharme, que más que una pregunta se parece a una disertación improvisada. Gracias, Ricardo, muchas gracias. La pasamos acá a los amigos que están tomando fuerzas para poder responder. Bueno, sí, por favor. ¿Qué pronóstico tienen para las elecciones de la provincia de Buenos Aires? Es más fácil. A una sencillita, claro. ¿Puedo arrancar por esta última pregunta? No, lo que estamos viendo, estamos haciendo, faltan más cosas por suceder, pero lo que tenemos en nuestra última medición es que hay un virtual empate entre la Libertad Avanza y el espacio peronista kirchnerista, con el PRO afuera, ¿no? Eso es un virtual empate con un PRO de 6 puntos. Nuestra duda, que tenemos
corregime con esto, pero tenemos una presunción, es que el espacio de Libertad Avanza tiene por dónde crecer. Creemos que el espacio peronista kirchnerista no tiene mucho por dónde crecer. Porque a medida que se absorba ese votante pro, a medida que vaya avanzando o sea, tenemos la impresión de que la Libertad Avanza tiene condiciones para ganar en la provincia de Buenos Aires. Y el encarcelamiento de Cristina no sé si ayuda. Apareció ahora una encuesta que dice que sí, ayuda, como que la épica de Cristina presa, pero no es lo que estamos viendo nosotros. Así que tenemos la impresión de que es más probable que improbable que gane la Libertad Avanza, o el Frente Libertad Avanza, que va a incluir a la mayor parte del PRO. Bueno, eso ya está un poco, ¿no? Porque la verdad que la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se armó un poco sobre esa base, ¿no? Bueno, después sobre las cosas que decía Ricardo Mazzorín, dos cosas, bueno, habría que decir unas cuantas, pero lo que estamos viendo en las elecciones de este año, no sé si ese es el formato de 56 a 44, porque el shock de Milei, que fue alguien que se abrió en el medio de la grieta y sacó votos de los dos lados, y después encima se quedó con la gran parte del votante de Juntos por el Cambio, y tiene a Patricia Bullrich adentro del gobierno, y a Luis Petri, realmente a ese escenario de dos mitades lo arrasó. Y si vemos las elecciones, ya tuvimos elecciones locales en abril, mayo y lo que va de junio en varios distritos, la verdad es que salvo Chaco, que tal vez armó una polarización parcial, pero polarización al fin, en las otras provincias lo que vimos fue un escenario fragmentado, donde teníamos por un lado al espacio Libertad Avanza, por otro lado al espacio neokirchnerista, y por otro lado teníamos en la mayor parte de las provincias un espacio provincial que está basado en buena medida en aquel Juntos por el Cambio, pero por ejemplo Puyaro en Santa Fe, o el espacio del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, o bueno, en Jujuy también hay fragmentos del antiguo Juntos por el Cambio compitiendo y con buenos resultados inclusive. Pero ese espacio del medio, la verdad es que tiene votantes de todo tipo. En ese espacio del medio hay gente que le gusta a Milei y gente que no le gusta para nada a Milei, y todos votan al mismo gobernador Puyaro, por ejemplo. Por lo tanto, me parece que no sé si se está reconstruyendo el sistema de representación en torno a esa división del balotaje que tal vez haya quedado un poco atrás. Y otro tema que también contribuye a pensarlo de otra forma eso. Si bien es cierto que hay un 44% que tal vez no lo quiera Milei para nada, hay muchas cosas que Milei hace que sí la quieren. O sea, hay parte de las cosas que hace Milei que penetró en un 66% de la sociedad argentina, así como hay cosas que Milei hace que tienen rechazo del 66%, inclusive hay gente que votó a Milei. Por ejemplo, los temas vinculados a las jubilaciones. Son temas que Milei ahí todavía no le encontró la vuelta, porque hay mayoritario rechazo a muchas de las cosas que suceden, sobre todo con el jubilado que cobra y no le gusta eso, ¿no? Los temas vinculados a la universidad en Argentina tampoco han sido muy bien recibidos. Ahora, los temas vinculados al control de la inflación, de la inseguridad, los temas de regulatorios, el ataque a la denominada casta, todo eso tiene mucha popularidad. Inclusive hay peronistas que están en el espacio del 44% que tratan de imitar a Milei. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas que ya no entran aritméticamente en esa polarización imaginaria. Ahora, bueno, después todas las preguntas en torno, que se tocan bastante con las cosas que decía Palermo, ¿no? En torno a cómo son los modelos económicos imaginarios que tienen los argentinos en la cabeza. Yo honestamente no sé si Milei ve un país de estabilidad financiera y vaca muerta, ¿no? Eso se parece un poco a Chávez, ¿no? La idea de que somos un país petrolero con una estabilización desde arriba. Bueno, Chávez estabilizó en un momento y después fue un caos, y ahora Maduro reestabilizó. Pero yo creo que lo que tiene Milei en la cabeza es un capitalismo tecnológico, ¿no? Que uno puede decir es medio utópico eso,
pero no casualmente buena parte de los importantes adherentes, algo muy parecido a lo que pasa con Trump, ¿no? Importantes adherentes al mileísmo en Argentina vienen del sector tecnológico, ¿no? Mercado Libre con sus principales fundadores y directivos, no solamente Galperín, hay otros personajes de Mercado Libre que hoy, Alex Oxenford, que es embajador en Estados Unidos, que también viene de ese mundo, hay unos cuantos empresarios tecnológicos que están también por ingresar de alguna u otra forma a la nueva élite de esta etapa, y hay una suerte de ilusión en ese respecto que me parece que es parte de ese modelo que inclusive, y este es un tema que trabaja Viviana, que hasta puede tener asiento en alguno de estos modelos de emprendedorismo popular que pueden llegar inclusive en una cadena de productividad hasta el propio mensajero de Rappi que anda con el celular en la mano, ¿no? Por lo tanto, si es que estamos en esa si es Argentina o no, nos va a llevar, vuelvo a la pregunta de Palermo, a esa ilusión de la movilidad ascendente de la sociedad igualitaria, o estamos en una etapa de reconstrucción desde cero de un capitalismo que había estado totalmente desvirtuado en los últimos 20 años. Bueno, yo creo que las preguntas pasan más por ese lado tal vez que por la idea de que Vaca Muerta nos va a salvar, ¿no? Pero, bueno, también, como la tuya, la mía es una opinión. No, yo lo único que quería agregar es que quizás también, digamos, coincido en que necesitamos una otredad, ¿no? O sea, aparte de todo liderazgo político, necesita una otredad y no estaría siendo algo que veamos, ¿no? Más allá de Cristina, que me parece que va a terminar la épica ahí, pero... Y después también, para lo que podemos pensar de acá a octubre, es si no va a terminar siendo, los que apoyan o los que no apoyan a Milei. Y vamos a volver a esa discusión y se iría a votar en la Argentina, justamente en todas las provincias, en donde el problema lo van a tener ahí, como decíamos, los frentes de los gobernadores que están aplicando esa agenda mileísta que les funciona, a pesar de no ser mileístas, en donde, si la discusión va a terminar siendo, ¿qué hago? ¿Le apoyo a los senadores y los diputados a Milei o le rechazo a los diputados y los senadores a Milei? Y sería tristísimo que no haya en realidad una otredad y se pueda discutir otro liderazgo o modelo, ¿no? Argentino. Bueno, con esto damos fin a esta reunión. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, Fulvio.